Un cordial saludo a todos los que se conectan a esta sesión del Congreso Hermes. Mi nombre es Elías Pestano López, de la Universidad de La Laguna, y en el día de hoy voy a exponerles el presente artículo que versa sobre el estado de la investigación en alfabetización mediática e informacional en la esfera latina. Así que sin más esperas, comencemos esta presentación. Lo primero que me gustaría aclarar es que las mentiras son un fenómeno que están presentes desde que existe la humanidad. Contar historias es una de las características esenciales de nuestra especie. Por tanto, no es de extrañar que las personas den rienda suelta a su creatividad a la hora de contar sus relatos. En su esfuerzo por transmitir ideas, a menudo recurren a falacias o las mal llamadas medias verdades para difundir sus pensamientos. Si profundizamos en la definición de bulo a nivel académico, debemos incluir los términos disinformation and misinformation, que en español suele traducirse como desinformación, aunque en inglés tiene diferentes matices. La diferencia entre ambos radica en la intencionalidad. La misinformation, por ejemplo, es aquella información incorrecta que se comparte de forma inocente. En otras palabras, personas que comparten contenido, pero sin la intencionalidad de causar perjuicio. Sin embargo, la disinformation es todo lo contrario. Este concepto se usa para describir a aquella información que se propaga con el fin de causar daño, manipular o engañar. Respecto a este último concepto, este se relaciona con las fake news, porque su función es la misma, es la de amplificar la difusión de una idea por vías no éticas en la esfera pública. Una vez claro el concepto, debemos responder a por qué en las últimas décadas existe una mayor preocupación por los bulos. Y la respuesta corta es por la estandarización de las nuevas tecnologías. La capacidad de difusión de las fake news a finales del siglo XX era limitada. Existían bulos claramente, pero estos eran identificables. Además, su transmisión estaba atada al número total de ejemplares vendidos en el caso de la prensa. Y si nos centramos en radio y televisión, pues no existía una gran capacidad para compartir el contenido audiovisual. Por tanto, las restricciones tecnológicas propiciaban que los bulos no tuvieran excesiva relevancia. A día de hoy, como todo el mundo sabe, pues todo esto ha cambiado. Las plataformas digitales han permitido que todos los ciudadanos puedan dar su punto de vista sobre todas las temáticas que consideren. Y la posibilidad de compartir todo en cualquier espacio digital de manera infinita, cuya cota máxima de redifusión son todas las pantallas del mundo, y unos ciudadanos sin una formación mediática básica, es lo que convierte al bulo en una amenaza contemporánea. El presente contexto descrito es lo que explica la producción masiva de artículos científicos que tiene por temática las noticias falsas y sus efectos. Y una de las posibles soluciones que exploran ante esta problemática es la alfabetización mediática. Pero para entender qué es la alfabetización, primero tenemos que definirla. Según la Real Academia de la Lengua, alfabetizar es enseñar a alguien a leer y escribir. No obstante, esta definición, como comprenderán, resulta pobre. De hecho, la UNESCO afirma que hablamos de un término en un proceso de mutación. La causa de que su significado sea insuficiente se debe a razones socioeconómicas, y es que en los estados desarrollados ya se ha logrado la plena alfabetización de la población. De hecho, en España estamos en un 99%, según la propia UNESCO. Resulta que en el siglo XX se teorizaba que la lectura y la escritura eran competencias suficientes para ejercer la ciudadanía. En la actualidad, este planteamiento ha quedado desfasado. En el mundo contemporáneo, los individuos requieren de una serie de conocimientos extras que en nuestro tiempo presente resultan esenciales. Por esta razón, la definición que nos aporta la RAE resulta incompleta y vaga. El concepto no se usa en sí para describir un conocimiento, sino como las capacidades mínimas que una persona necesita para ejercer su ciudadanía. Si profundizamos en la alfabetización mediática a nivel académico, esta se define como la formación en saber diferenciar entre la veracidad de las informaciones que se consumen. De esta forma, lo que se busca es que, de manera autónoma, pues la población fiscalice y acuda de forma natural a fuentes confiables, profesionales e independientes. En total, existen 4 tipos de alfabetización mediática.
tenemos la educacional, la digital, la noticia y la mediática. Y sí, recibe pues el mismo nombre. Estas en sí no desarrollan en sí mismas una capacidad de detección significativa de noticias falsas. Sin embargo, la informacional sí que ha demostrado ser eficaz. Un hecho que corrobora la misma UNESCO y quien sugiere a los profesores, focalizarse en este tipo de alfabetización. Al cultivar estas habilidades en cada individuo, la capacidad de difusión de los bulos podría verse menguada. A fin de cuentas, no es lo mismo tener a unos cientos de verificadores que se encarguen de analizar la veracidad de las informaciones a tener a la mayoría de una población, de un país, vigilando, así como poner freno a discursos de odio. Además, la capacidad de impacto de los verificadores nunca será la misma que la de las noticias falsas. De hecho, esta postura la respalda organismos como la misma Unión Europea, la OMS y la UNESCO. Popularmente, se considera que el interés por el estudio de la desinformación comienza con la campaña presidencial de los Estados Unidos de 2016. Desde ese momento, se extendió el empleo de las llamadas verdades alternativas, es decir, el uso de informaciones falsas. Las elecciones de 2016 fueron hace casi una década y desde entonces dos puntos de inflexión han afectado directamente a esta área de estudio, la educación mediática. Estamos hablando de la pandemia del coronavirus y la erupción de la inteligencia artificial generativa. Estos recientes acontecimientos conducen a una cruda realidad. Cada vez es más difícil saber qué es real y qué no. Por ello, se estudiará el interés de la comunidad científica con esta temática, lo que permitirá conocer qué se propone, cómo se ejecuta, dónde se imparte y a quién se dirigen las iniciativas de alfabetización mediática, y explorar si los investigadores ya incorporan propuestas didácticas que involucren a la inteligencia artificial. Por tanto, con el panorama anteriormente descrito, nace la presente investigación, una investigación que tiene una metodología y cuya meta es saber el estado de la investigación en esta temática. Por ello, con el objetivo de conseguir la bibliografía más apta para la revisión sistematizada, se opta por usar la declaración Prisma de 2020. Los criterios que ese documento propone han sido empleados para la identificación y chequeo de la producción científica. Además, para el examen de los resultados, también se han seguido sus recomendaciones. En segundo lugar, siguiendo describiendo la metodología empleada, tenemos que hablar de las bases de datos empleadas para esta revisión, que fueron Scopus y Web of Science. Las razones tras esta elección responden a que estamos ante dos de los servicios online de información científica más completos y empleados por la comunidad. Además, ambos servicios proporcionan herramientas de búsqueda y recuperación que las hacen idóneas para un trabajo de revisión bibliográfica. Respecto a las palabras clave, se optó por usar el inglés, al ser la lengua franca contemporánea y también lo es en el ámbito científico. La combinación inicial de palabras clave es la que se puede consultar en pantalla. Es una combinación de palabras clave bastante extensa, larga, con todos los términos que requiere la investigación. Sin embargo, los resultados obtenidos eran muy escasos. Estamos hablando de prácticamente 3 artículos entre los dos portales. Por tanto, al recibir unos resultados tan escasos, se optó por descartar algunas palabras clave y simplificar la estructura a las siguientes que ven en la proyección. Finalmente, uno de los recursos más útiles que tienen ambas bases de datos son los filtros. No obstante, es necesario recordar que los sistemas de cribado son diferentes en ambos directorios. Por tanto, solo se han empleado aquellos que ambos tienen en común. Para este estudio, los filtros incluidos aseguraron que los resultados devueltos fueran artículos de acceso abierto y, evidentemente, pertenecientes a una universidad cuya nacionalidad sea latina, porque es el objeto de estudio de esta investigación. Ahora procedemos a ver los resultados que la investigación ha arrojado. Para ello, se han hecho las siguientes preguntas de investigación que se pueden leer en la pantalla. 3 apartados donde se distribuyen las incógnitas anteriormente nombradas. Si nos centramos en la primera de las preguntas,
La mayoría de los autores se decantan por ofrecer proyectos para llevar la alfabetización mediática a las aulas. Sin embargo, aunque la mayoría de autores realiza propuestas prácticas, una abrumadora mayoría no hace un desarrollo de cómo aplicarlo legalmente en el sistema educativo del país en cuestión. Una laguna importantísima en todas las investigaciones analizadas de la muestra. Las iniciativas necesitan ser plasmadas en base a las normativas legales en materia educativa. Estamos hablando de una programación didáctica, una situación de aprendizaje, un esbozo o una propuesta, en definitiva. La presente circunstancia tiene una explicación lógica, y es que la mayoría de los artículos de la muestra son de origen español. España se caracteriza por ser un país con un sistema educativo descentralizado, donde la ley orgánica que regula las bases es cambiada con bastante frecuencia. Por tanto, se tiene la conjetura de que un sistema educativo federal puede ser un hándicap a la hora de desplegar la alfabetización mediática. Otro fundamento que refuerza esta reflexión es el introducido en uno de los artículos analizados, Luces y sombras sobre la alfabetización mediática en el sistema educativo español. En él se analizaron todas las leyes educativas españolas y se concluyó que el legislador pues, no tiene interés en esta materia. En definitiva, el sistema actual relega las iniciativas en esta materia a la voluntad del profesorado. Por otro lado, si continuamos respecto a las colaboraciones que se hacen entre ramas del saber, las cifras revelan que la colaboración más común es entre las ciencias de la información y la educación. Sin embargo, esta lo es con un 29%. Esta mayoría simple provoca que sea desbancada por otras áreas temáticas, y a pesar de que es comprensible de que cada investigador puede elegir libremente el enfoque y las personas que guiarán su trabajo, esta situación, con lo narrado hasta el momento, se debe de criticar. En la educación mediática, la cooperación ha de ser siempre con expertos del ámbito educativo. Si se quiere abordar este tema con un enfoque nuevo, necesariamente siempre se tendrá que hacer de la mano de educadores. Esta situación permite explicar, en parte, por qué no se aborda en profundidad la manera de insertar las propuestas dentro del sistema educativo de cada país. Si continuamos analizando los artículos, encontramos que las propuestas que se hacen, las tendencias actuales, dicen que se debe fomentar que la población sea productora de contenido para así familiarizarse con el mercado de la información. Una acción que se consigue, según las investigaciones, aplicando estrategias de gamificación donde las herramientas de verificación sean el material de juego. Ahora, si avanzamos a la segunda cuestión. La mayoría de los estudios de la muestra exponen que la alfabetización mediática se debe dar en la educación formal. No obstante, la mayor parte de investigaciones se olvida de las personas mayores y adultas. Si nos remitimos al primer estudio sobre el impacto de las fake news en España, revela que los adultos tienen más dificultades para detectar bullying. Según dice el informe, el 86% de los españoles tiene dificultades para distinguir entre una noticia falsa y una verdadera. Y en ese informe se revela que existen diferencias por edad. Por ejemplo, el 78% de los encuestados entre 16 y 24 años no supo diferenciar una noticia falsa. Pero es que si nos vamos a los mayores de 55 años, el porcentaje se dispara al 92%. Por tanto, la tendencia de los estudios está creando un abandono generacional y una situación de desigualdad. Ya por último, al seguir analizando, sorprende que los autores que hacen investigaciones cuyo objetivo es realizar una actualización teórica, pues tengan tanta relevancia en el gráfico. Impacta porque ninguna de ellas incorpora la variable de la inteligencia artificial. Desde el 2016, lo único que ha cambiado en el tablero es la IA, pero ninguno la desarrolla. La opinión que muestran los autores sobre la alfabetización mediática es positiva, por unanimidad. Un hecho que destaca frente a otras propuestas como es el control de contenido, una opción más controvertida. Por tanto, no se entiende cómo, en un tema sin discusión, los estudios sobre la inteligencia artificial o adecuación del currículo educativo no sean mayoría. Finalmente, tras recopilar todos los datos, no se puede afirmar que la educación mediática sea una temática al alza.
De acuerdo a la muestra analizada, pues tenemos que decir que la alfabetización mediática tenemos que definirla como un asunto que mantiene y sabe retener la atención. Los autores siguen trabajando en esta área a pesar de haber pasado 9 años desde el 2016, año clave en esta área de estudio, y mantienen pues un ritmo de producción clásico en líneas de investigación consolidadas. Ya para concluir, debo de decir que a lo largo de esta revisión bibliográfica se han podido extraer conclusiones muy interesantes y valiosas. Se han encontrado muchos puntos de mejora, pero también muchos puntos fuertes, y se han detectado pues, las líneas emergentes de investigación, como es la inteligencia artificial, aún en pañales. Dentro del ámbito geográfico estudiado, España es un país de referencia en la producción científica sobre alfabetización mediática. No obstante, se plantea la posibilidad de que un sistema educativo federal autonómico sea una dificultad en el despliegue de esta formación. Por otro lado, también se han encontrado brechas de desigualdad generacional, ya que los autores se han centrado en propuestas para jóvenes, olvidando a los adultos. A pesar de este interés en la adolescencia, pues los artículos no profundizan en la estructura orgánica del sistema y cómo introducir esta alfabetización. La educación mediática informacional necesita de una formación continua, transversal, pero con su espacio propio. Por tanto, dicho hito se alcanzará cuando la producción científica sea integrada en el sistema educativo mediante ley educativa. Hasta entonces, la labor de la comunidad científica seguirá siendo la concienciación social y la de proponer más y mejores propuestas que ahorren tiempo a profesores y legisladores. Muchísimas gracias por su atención.